Gracias por continuar informándose con nosotros. Varias organizaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada han girado una misiva a la opinión pública donde, entre otras cosas, demandan al gobierno una reducción en cuanto a la tarifa de energía eléctrica. En el comunicado que está firmado por la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Canatur, también la Cámara de Industrias, CADIN, ANIFODA, INDE y APEN, llaman a las autoridades a realizar los ajustes necesarios al precio de la energía. Exponen que Nicaragua ha incrementado considerablemente la generación de energía eléctrica con fuentes renovables, a tal punto de que desde hace 10 años se tenía un 80% de generación con derivados del petróleo y hoy esta generación representa un histórico entre el 40 y el 50% del total. Adicionalmente exponen que el precio de petróleo ha venido disminuyendo desde enero del 2020 y hasta la segunda semana de abril el precio es 60% más bajo que en diciembre del 2019 y en lo que va de esta semana está incluso en negativo para precios correspondientes a mayo 2020 y muy bajo para los meses subsiguientes. Los costos variables de las empresas generadoras con derivados del petróleo han disminuido considerablemente. La demanda también ha disminuido a tal punto que durante los meses de demanda máxima como marzo y abril no se ha llegado ni siquiera al valor de 2019, ya que de por sí está deprimido. También esta grave situación de la economía nicaragüense, afectada primero por la crisis sociopolítica de abril de 2018 y ahora por la pandemia del coronavirus, amerita una atención prioritaria, señalan los empresarios, que establezcan medidas de mitigación en cada uno de los elementos más importantes de la vida diaria, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica y el servicio de interés nacional. Ellos están solicitando puntualmente, número 1, ajustar los precios de la energía eléctrica en función de la evolución y tendencia de los precios del petróleo. El precio de la energía eléctrica, debido a la disminución del petróleo WTI al 17 de abril de 2020, debería ser un 15 o un 20% menor. Es decir, debemos regresar a los precios que teníamos antes del año 2018. Número 2. Evaluar la ventaja de comprar y almacenar a la brevedad los derivados del petróleo para generación eléctrica y aprovechar la ventaja de su precio bajo para aplicarlo en la tarifa en los próximos meses del 2020. Esta es una medida que contribuirá a disminuir el precio de la energía eléctrica entre un 40 y 50% del valor actual. Número 3. Apoyar a los sectores productivos y turismo, especialmente a la pequeña y mediana producción y al consumidor domiciliar, priorizando una reducción en la tarifa eléctrica aún mayor para estos sectores, que son los más afectados, implementando también otras medidas que alivien o faciliten temporalmente los pagos de energía, contribuyendo de esta manera a preservar el empleo generado por las pymes y preservando las condiciones de vida de los miles y miles de hogares que de ellos dependen. Managua, 21 de abril del 2020, es el comunicado que han emitido al menos 6 cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada. Y justamente hace pocos minutos acaba de culminar una conferencia de prensa de parte del presidente del COSEP, José Adán Aguirre, donde entre otras cosas aseguró que desde el sector privado se están implementando 315 acciones que están divididas en varios ejes. Acciones en relación a la afectación del coronavirus en nuestro país. Asegura que han buscado la manera de proteger el empleo, también a generar apoyo social para los más vulnerables, trabajar en el tema de la divulgación, las buenas prácticas y por supuesto en el tema de la educación. Ellos aseguran que estamos enfrentando una recesión de las más fuertes que ha tenido América Latina en los últimos años y en torno también al suministro de alimentos, específicamente de granos básicos. José Adán Aguirre asegura de que no debe haber por qué motivo exista un acaparamiento o un incremento en los precios de estos productos básicos para el alimento de los nicaragüenses. Escuchemos al presidente del COSEP. Vamos a retomar, a tratar de retomar de alguna manera las comparecencias que nos toca hacer como COSEP después de las sesiones de consejo directivo, que hoy tuvimos una sección donde quisimos
posteriormente venir de alguna manera a presentar distintos esfuerzos que se vienen desarrollando desde el sector privado. Primero, querer remarcar el esfuerzo que hemos venido compartiendo las distintas organizaciones del sector privado, donde participamos AmCham, FUNIDES, la coordinación que hemos venido teniendo de parte de INCAE, COSEP, a lo largo de estas semanas que hemos venido trabajando el tema de la pandemia, buscando cómo desarrollar ejes que son los que hemos venido impulsando, ejes que parten, por supuesto, y en primer lugar, de lo que significa esta crisis sanitaria, esta crisis humanitaria, esta crisis de vidas, donde ya estamos llegando a los 2.400.000 contagios y ya se pasó la barrera de 160.000 personas fallecidas. Desde ese punto de vista, el esfuerzo primero que estamos trabajando está vinculado a esa protección, lo hemos dicho ya, de nuestros trabajadores, de nuestras empresas, de nuestra comunidad, obviamente de nuestro país, desde la posibilidad que hacemos como sector privado. Como un dato para entender, cuando vemos el mundo, representa el 36% de los casos que hay en el mundo, más o menos, y desde ese punto de vista nosotros somos parte de América Latina y el Caribe, y en el caso de América Latina y el Caribe representamos el 3.9% de los casos del mundo, el 11% de los casos de América, y cuando ya vamos a la región donde nosotros estamos, que es la región de SICA, estamos hablando de que SICA representa el 0.5% de los casos del mundo, el 1.3% de los casos de América y el 12% de los casos de América Latina y el Caribe. Es decir, en el caso de Centroamérica todavía vemos un inicio en relación a los números cuando los comparamos con otros países de la misma región del continente americano. En este aspecto hemos venido y queremos presentar hoy, y vamos a subir en las redes, el esfuerzo que hemos tenido en primer lugar sobre el tema, como dije, sanitario. Hemos recogido un inventario y queremos transmitir de alguna manera lo que hemos hecho en 3 ejes. En primer lugar, en el eje sanitario, protección de personas naturales, protección de personas jurídicas, porque aquí no solo se están perdiendo vidas humanas, se están perdiendo personas jurídicas. Al perderse personas jurídicas estamos perdiendo empleo. Creo que es importante en ese sentido iniciar señalando 2 temas económicos. Uno, estamos enfrentando la peor recesión de la historia de América Latina. Esto lo mencionaba el día de ayer la CEPAL. Estamos hablando de que aún en el caso de que un país quedara inmune al tema de la parte sanitaria, no hay manera de salir inmune también de la parte que hoy está afectando a las personas desde el punto de vista de su día a día. Entonces, esto es una realidad que tenemos ahí presente. Una segunda realidad que mencionaba la OIT es que se han caído el equivalente al 6.7% de las horas de trabajo en el mundo. Eso significa que es como si hubieran perdido 195 millones de empleos, 24 millones de personas en el mundo. Sector privado, en un inventario que vamos a estar presentando de manera semanal a partir de hoy, y esto es dinámico, hemos hecho un total de 315 acciones, 315 diferentes acciones que hemos dividido en una matriz donde ustedes van a poder ver qué es lo que se ha hecho desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de buenas prácticas, desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de lo que son acciones para protección de las personas, de lo que significa protección del empleo y de lo que significa apoyo social
y la divulgación que estamos haciendo para poder ser efectivos en este esfuerzo. Ustedes van a tener esta matriz de 315 acciones divididas en esas matrices sectoriales, donde solo para ejemplificar estamos queriendo que la gente realice qué es lo que se hace en cada una de estas matrices y que puedan ver desde ese punto de vista los esfuerzos como sector privado para esa protección de las comunidades. Para ejemplificar, estamos hablando del trabajo en ese sentido en la casa. Estamos hablando de horarios diferidos, o sea, horarios de atención para personas de edades y de situaciones de mayor vulnerabilidad. Estamos hablando del esfuerzo que se ha hecho para abaratar los costos de comisiones. Estamos hablando de los esfuerzos de distanciamiento social. Estamos hablando de lo que significa el uso de los canales electrónicos. Estamos hablando de lo que es la provisión líneas, por ejemplo, de producción en la zona franca, donde se dedican a hacer mascarillas para la protección de sus propios trabajadores. Ustedes van a poder ver ahí todo lo que ha hecho el sector privado a lo largo de esta semana, que son una enorme cantidad de esfuerzo en esa línea de protección. Estamos hablando de dos temas más, sin embargo, que sí quisiéramos destacar. En primer lugar, el tema de los insumos médicos, de los insumos que son necesarios para este tipo de situación que estamos enfrentando. Hemos venido haciendo un esfuerzo desde ese punto de vista para poder asegurar que se hayan aumentado los stocks de aquellos productos que son necesarios para atender esto. Estamos hablando del aumento de stocks para productos, por ejemplo, antivirales, que tienen que ver antiinflamatorios, anticoagulantes. Ya les podemos decir que vienen en camino pedidos hechos y que deben de empezar a entrar en mayo sobre lo que tiene que ver con diferentes productos. Obviamente, aparte de que se está produciendo, solo para ejemplificar, alcohol gel ya aquí, como habíamos anunciado hace semanas, se vienen ya productos inventarios en camino, cloroquina, las tabletas que son necesarias para esta fase inicial de la atención de los pacientes que son afectados vienen en camino, vienen lentes cerrados con gafas de protectores, mascarillas quirúrgicas, protectores faciales. Estamos tratando de, por lo menos desde el punto de vista del sector privado, tener a disposición todos estos inventarios para poder atender la crisis. Esto, obviamente, lo llamado aquí es para que el gobierno, por su parte, no atrase la introducción de estos productos, que se permita, obviamente, que los registros sean autorizados y sean agilizados. Igual hay una serie de productos que se pueden hacer aquí por parte de la industria farmacéutica nacional, entonces se están requiriendo algunas autorizaciones para poder hacer la elaboración de estos productos aquí en el país. Ojalá que el gobierno en ese sentido lo atienda. Lo otro que estamos haciendo y dando a conocer y presentando a partir de un inventario que hemos venido trabajando es asegurarles que hemos revisado todo el inventario de los principales rubros alimenticios. Hemos revisado la demanda del país en relación a lo que el sector privado provee sobre el arroz, frijoles, maíz, caña de azúcar, carne, leche. Y en este sentido, afortunadamente, van a conocer ustedes, porque esto se va a publicar, de que tenemos el suficiente inventario para el resto del año, y no solo tenemos el suficiente inventario, sino que no debe de haber razón ni para especular ni para acaparar. Dicho de otra manera, ni para acaparearse de productos, por ejemplo, como el arroz, como los frijoles, porque no hay ningún problema de inventario. Distinto es, y ese es otro eje de trabajo, es qué va a pasar con la capacidad de las personas para poder comprar estos productos. Eso es otro tema
que obviamente en el resto de los países de la región y del continente lo que ha habido son programas de gobierno en conjunto con los préstamos que están recibiendo de los organismos multilaterales para poder atender también esa realidad de las personas que necesitan de su trabajo día a día. Pero queremos dejar claro pues que en el caso de arroz, frijol, maíz, caña de azúcar, carne, leche, aceite, no hay en ese sentido ningún problema. Probablemente lo que vamos a ver es algún tipo de manejo de incrementos de precios en el caso particular del frijol. Estamos también monitoreando lo que son las exportaciones. Estamos aquí ante una situación donde se ha caído la demanda de la leche, de los productos lácteos, del queso por parte de países centroamericanos. Recordemos que se han cerrado esas economías, entonces eso ha producido que se nos haya caído la demanda. Entonces ahí estamos trabajando en alternativas para ver qué hacer en ese tipo de sectores. El tema pues particular también de El Salvador, que en la Asamblea Nacional de El Salvador han querido promover un proyecto para evitar que se pueda importar productos lácteos de Nicaragua. Afortunadamente hemos encontrado un apoyo de todo el sector centroamericano privado. Estamos haciendo gestiones ante el Consejo de Ministros de Economía, hemos hecho gestiones acompañados por SIC y SIECA y esperamos que eso pues obviamente se logre controlar. Así es que desde ese punto de vista, en la línea de abastecimiento hemos tratado pues de asegurar que tengamos inventarios, que tengamos stocks con mayores cantidades, que tengamos en ese sentido la seguridad de que se están haciendo las gestiones necesarias desde el punto de vista de nuestro propio sector para atender esta realidad. Y adicionalmente estamos también sacando información de manera ya oportuna diariamente de lo que está sucediendo con el COVID en Centroamérica. Estamos sacando cada 2 días, lunes, miércoles y viernes, un monitoreo que incluye toda la realidad que están enfrentando los precios de nuestros commodities, de nuestros productos de exportación, tener esta información que les sea oportuna, en este caso particular a las empresas, vamos a seguir, obviamente viene la etapa de primera, de la siembra de primera, entonces hemos venido acompañando a la Asociación de Microfinanzas para asegurar que de alguna manera se estén haciendo las gestiones con los proveedores de recursos que, aunque se nos han bajado, permita que ante la eventual llegada de un buen invierno, eso le dé la oportunidad a las personas, a los productores que tomen la decisión de sembrar, de que puedan sembrar. Entonces estamos haciendo ese esfuerzo con el sector bancario, con el sector microfinanciero, para que tengamos esa situación pues de poder acceder. Ahí teníamos el posicionamiento oficial del Consejo Superior de la Empresa Privada en relación a la situación que vive nuestro país afectada por la pandemia del COVID-19 y también las acciones que están realizando desde el sector privado para tratar de evitar muertes por la afectación del COVID-19 en Nicaragua.